Romanos 8, 33 y 34, la bendición de los justificados. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Buena pregunta, ¿verdad? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En otras palabras, Pablo dice, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué más queremos como hijos de Dios? Que aquel que nos puede acusar no nos acusa. Aquel que nos puede condenar no lo hace. Aquel que pudiera mandarnos al infierno no lo hace, porque un día pusimos nuestros ojos en Él y además de perdonar nuestros pecados, Él dice que está 24 horas intercediendo por su iglesia. Estas fechas donde se celebra la famosa Navidad, me preguntaba que cuántos hermanos en este tiempo realmente celebran el nacimiento de Jesús como debería de ser, aunque no tenemos registros en la Biblia que Jesús nació el 24 de diciembre a las 12 horas. Pero si fuera así, yo creo que parece que el horario de diferencia que tenemos de acá al Medio Oriente, creo que es de 8 o 10 horas, no sé, quién sabe. Creo que son como 10 horas, algo así. Entonces serían como a las 10 de la mañana en el Medio Oriente, y nosotros decimos el 24 a medianoche nació Jesús acá en esta tierra. Las cosas ilógicas. Pero me preguntaba, y siempre estas fechas, los cristianos y los no cristianos siempre dicen, es una época de dar amor, de recibir amor, de reunir a la familia y comprarnos un pavo. Y tal vez los que no pueden comprarse un pavo se sienten tristes porque van a celebrarlo con frijolitos. Pero es ahí donde decimos, Señor, muchas gracias por los frijolitos de este 24. Y el otro año quizás si a ti se te antoja darnos pavo, el asunto es que estemos llenos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que estemos contentos con lo que tenemos. Pero estas fiestas a veces decimos es de dar amor y recibir amor, de dar regalos, aunque en los 364 días del año se nos olvide dar regalos, pues esta fecha es donde muchos hasta se endeudan para comprar regalos. Y uno dice, si nos pusiéramos a meditar, ¿por qué celebramos nosotros el nacimiento de Jesús? Y la otra pregunta sería, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué dejó el Señor su trono de gloria y vino a esta tierra? ¿Será para que los cristianos la pasemos bien? ¿O será que Dios tenía un propósito más alto que eso? Yo digo, la venida del Hijo de Dios, no importa si nació el 24, no importa si nació en septiembre, no importa si nació en abril. La pregunta es, ¿Jesús vino y dejó el cielo para que la pasemos bien? Y estudiando la palabra, uno puede encontrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del cielo para librarnos de la ira de Dios. Vino al mundo con ese propósito específico de salvar a la humanidad del juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Y entonces la venida del Hijo de Dios, desde su nacimiento,
desde su concepción hasta su muerte y resurrección y sentarse a la derecha del Padre, fue con el propósito de salvarnos de la ira de Dios. A veces es poco común hablar de la ira de Dios. No mucho escuchamos estos mensajes porque no son demasiado populares, no son donde las iglesias se llenan cuando hablamos de la ira de Dios. Hoy la iglesia tiene comezón de oír de cosas bonitas, de cosas agradables, de cosas de comodidad, de cosas de bienestar para gozarnos acá en la tierra. Pero muy poco a veces hablamos de esto. Y ahora a este pastor, que es un poco loco, se le ocurre hablar en las fiestas de Navidad de la ira de Dios. Pues sí, porque soy responsable delante de Dios de conducirlo a usted a la palabra de Dios, a los principios que están establecidos en la Escritura. Escuche, no es malo hablar del amor de Dios si la Biblia está llena de mensajes del amor de Dios. No es malo hablar de la paz de Dios si la Biblia habla que el Dios de paz es el que nos ha visitado. Es bueno hablar de la misericordia de Dios. Es bueno hablar de su gracia. Eso no está malo, está bien. Pero por la palabra es que conocemos nosotros el amor de Dios. ¿Verdad que sí? Usted no conoce por otro libro el amor de Dios, sino por la palabra. No conoce usted por medio de otro libro la misericordia de Dios, si no es por la palabra. No conoce usted la paz que solamente Dios da, si no es por la palabra. No conoce usted en ningún otro libro de la gracia de Dios, si no es a través de la bendita y eterna palabra de Dios. Pero también es por la bendita palabra de Dios es que en la Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis un mensaje de la ira de Dios, de los justos juicios de Dios. Y para muestra un botón, Judas capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, versículos 5 al 7. Un paréntesis. Como la gente sin Cristo es un poco loca. Y a veces hasta las personas con Cristo. Estaba leyendo que unos argentinos fueron al mundial ahorita y se gastaron 46 salarios para ir al mundial, para ir a ver la final. Y les preguntan a muchos, ¿y qué hicieron? Uno dijo, pues yo tenía unos ahorritos y eso tomé. Pero también no me alcanzaba, hice un préstamo a mi amigo. Pero como los intereses de las tarjetas de crédito son muy altos, entonces también saqué un poquito con tarjetas de crédito. Y le preguntan, ¿y qué va a hacer después? Eso no me importa. Lo importante es que yo esté allá, eso después lo arreglaré. Y nos quejamos muchas veces de la escasez de dinero en casa. ¿Por qué lo estoy diciendo? Yo no sé. Bueno, cierro el paréntesis. Porque nosotros criticamos eso y gastamos dinero en otras cosas que no edifican, ni son necesarias. Dice un meme por ahí, que tengamos cuidado con la visita de estos 3 reyes magos. Es comprar, gastar y malgastar. Judas 1, 5 al 7. Dice, no quiero recordar, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, dice, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia acá nos habla, hermanos, de que Dios es un Dios de juicio y está hablando de aquella generación que fue sacada de Egipto con gran poder y gloria, viendo la mano de Dios, y se rebelaron en el desierto y fueron castigados, dice la palabra, porque el juicio de Dios vino sobre esta generación que había conocido a Dios, pero su corazón nunca fue para Dios. Y está hablando de los ángeles que por su rebeldía y por su orgullo fueron castigados y están en prisiones eternas esperando el juicio de Dios. Y así como las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas también fueron castigadas por el juicio de Dios. Hermanos, ¿qué otro mensaje nos queda hoy? De decir que así como Dios es un Dios de misericordia y amor y de bondad, también tenemos un Dios que es justo y castiga el pecado. Y sabe que porque Dios es un Dios de ira, es por eso que vino la salvación. Si Dios no fuera un Dios de ira y de juicio, Cristo Jesús no hubiera dejado su trono de gloria. Sin la ira de Dios, el evangelio no tendría sentido. ¿Para qué las buenas nuevas? Necesitamos conocer la ira de Dios para valorar la venida de Cristo a la tierra. Escuche, necesitamos valorar la ira de Dios para valorar la venida del Hijo de Dios. Hay un canto que mi esposa cantaba, bueno, yo medio lo aprendí. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a la tierra a nacer. Y uno dice, qué bonito ese canto. Tú dejaste tu trono. No, se van a ir ustedes que me escuchen cantar. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Y uno dice, ¿eso hizo Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque un día la ira de Dios tenía que castigar el pecado. Si el hombre no hubiera pecado, Cristo Jesús no hubiera tenido la necesidad de dejar su trono de gloria. Sin la ira de Dios, el plan de salvación no tendría ningún sentido. La muerte de Cristo, escuche, sería absurda si el hombre no hubiera pecado. Romanos 11:22 en la Nueva Traducción Viviente dice así: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y el contexto de este pasaje está hablando del pueblo de Israel, que porque eran ellos descendientes de Abraham, creían que solamente por eso ellos podían gozar de la vida eterna. Pero el Señor acá está hablándole al pueblo de Israel que no se crean que porque son solo descendientes de Abraham y que no reciban al Mesías y que vivan como quieran, ellos van a ser salvos. No, y les está hablando también a los gentiles: no crean ustedes también que por la desobediencia de Israel ustedes también conocieron a Jesús. Ustedes pueden ser arrancados. Y uno dice, wow, qué tremendo. Vea, y estoy hablando un poquito de la ira de Dios. Nahum 1:2. Nahum 1:2 está ahí donde están bien pegadas las hojas de su Biblia.
Nahum 1:2 en la versión Valera 60 dice: Jehová es Dios celoso y vengador, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Como la Biblia nos habla de la gracia, del amor, de la paz, de toda la misericordia de Dios, también la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de justicia y de ira. Por si nosotros tenemos, hermanos, conocimiento que Dios castigó a las ciudades que lo dejaron, que mató a los israelitas, aquella generación, para que no entraran a la tierra prometida, ¿cómo no debemos nosotros de vivir en una manera santa y piadosa para con Dios? Pero vea la otra faceta de Dios. Y ahí en el mismo libro de Nahum 1:7, este pasaje, cuando nosotros estábamos para salir del bíblico con mi esposa, yo tuve un accidente y me estalló en la cara una olla de presión de aquellas industriales y me quemé. Y mi esposa solamente vivía como a unos 300 metros, estaba el apartamento, y ella oyó solamente el trueno de una bomba y el ruido de las ambulancias. Y al ratito estaban tocando la puerta de la casa y le dijeron que había habido un accidente y que el más afectado era yo. Y mi esposa se quedó en shock. Y uno de los maestros agarró la bendita palabra de Dios. Y jamás se le ha olvidado a ella y a mí Nahum 1:7. Vea quién es Dios para nosotros. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ese es el Dios que yo he conocido. Y ese es el Dios que yo le estoy predicando hoy. Y ese es el Dios que usted ha conocido. Ese es el Dios que le debemos de servir y entregar nuestra vida con todo. Por eso Dios, escuche, no acepta amor a medias. No acepta entregas a medias. Si Dios nos ha amado con todo, debemos de amarle con todo. Jehová es bueno. ¿Usted sabe que Jehová es bueno? ¿Usted sabe que Jehová es bueno? No, pero ¿sabe usted que Jehová es bueno? ¿Usted sabe que es la fortaleza en el día de la angustia? Y cuando habla de eso, es que los hijos de Dios no estamos exentos a no pasar angustias. Las vamos a pasar, pero tenemos un Dios que es bueno, que es nuestra fortaleza en tiempos de angustia y de dolor. Y conoce a los que en él confían. ¿Acaso no es digno Dios de que confiemos en él? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Tengo 4 cosas acá y quisiera seguir hablando de Nahum 1:7, pero creo que es bueno que lo aprendamos de memoria. Pero si rechazamos la ira de Dios, vea, no pasarían estas cosas. Y lo tenemos ahí, en la pantalla. Escuche, no podemos nosotros rechazar la ira de Dios, porque está en la palabra. Como no podemos rechazar el amor de Dios, no podemos rechazar que Dios es un Dios de ira.
Dice, si rechazamos la ira de Dios, no entenderemos la razón del evangelio. ¿Para qué celebrar Navidad? ¿Para qué celebrar la venida del Hijo de Dios si no tendría ningún propósito? ¿Para qué? ¿Qué pasa con nosotros ahora en Navidad y en este mundo occidental con celebrar Navidad? Todo mundo se afana con regalos, con comida, hasta Pepto-Bismol tenemos que comprar en abundancia, Alka-Seltzer y qué más, Salandrus y aceite para purgarnos después y un montón de cosas. Pero nos pasa la de Simón que yo predicaba el domingo pasado, que hacemos un banquete, pero no lo hacemos en honor a Él, ni le damos el lugar a Él. Si usted celebra, mire, yo no soy cuadrado ni religioso, ni lo voy a criticar a usted que celebre el 24 o que no lo celebre. No, yo no soy de eso. No lo voy a condenar. Es usted y Dios. Pero si usted hace una cenita, agarre usted a sus hijos o a los familiares que usted tenga cerca. Doble sus rodillas, tómese de las manos y dígale: Jesús, gracias porque tú viniste del cielo, porque la ira de Dios tenía que caer y castigar todo pecado, pero te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria y te rendimos una vez más nuestra vida. Te damos gracias, Jesús, porque estando tan cómodo en el cielo, viniste a vivir 9 meses en el vientre de María. Naciste con un montón de carencias, pero fuiste a la cruz porque me salvaste. ¿Verdad que cambiaría? Entonces nuestro enfoque no estaría 100% en la comida, sino estaría en el Señor de la comida, que es muy diferente. Número 2, chicos, si rechazamos la ira de Dios, si no tomamos en cuenta la ira de Dios, no existiría el milagro de la justificación. No existiría el milagro de la justificación si Dios no fuera un Dios de ira. Número 3, si rechazamos la ira de Dios, sin la ira de Dios, que es justificable, la ira de Dios es justificable porque Dios es un Dios santo, santo y no tolera el pecado, no entenderíamos los juicios de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de los juicios de Dios, como está llena del amor de Dios. Y empezó con la primer pareja. La primer pareja dejó de oír los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Sacarlos del paraíso. Y empezó la muerte, la separación de esta primer pareja. Lea usted qué pasó en los tiempos de Noé. Dios derramó su ira y salvó a aquellos que confiaron en Él. ¿Qué pasó en el tiempo de Lot? Castigó, su ira vino sobre el pecado, porque la gente cambió su forma de vivir y no le dio gloria a Dios. Y solamente 3 se salvaron. Y usted ve también, usted puede decir, esto solamente con las naciones paganas. No, vea usted la historia de Israel. A los israelitas por desobedientes Dios les ha dado chicote como usted no tiene idea. Hasta la fecha siguen sufriendo por rechazar al Salvador. Lea usted el tiempo de los jueces y volvieron a hacer lo malo y Dios los entregó a los amalecitas, Dios los entregó a los filisteos. Dios siempre los entregó para que aprendieran la lección. Dios es un Dios que castiga. Pero eso hoy en día
la iglesia moderna ya no lo quiere escuchar. Dios no es solo un Dios de amor y de amor. Como los matrimonios que los muchachos cuando se van a casar piensan que de amor van a vivir, de besos y abrazos. Pero no se dan cuenta que hay que pagar alquiler. Bueno, algunos son tan cuerudos que se van a recomendar con los suegros, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Que solo creemos que de amor, de besos y abrazos, que de eso consiste la vida. Y pensamos nosotros los cristianos que solo del amor de Dios vamos a vivir. Sí, va a vivir usted del amor de Dios, pero si se aferra a vivir en el amor de Dios. Pero el amor de Dios no nos da licencia a vivir como nosotros querramos. Número 4. Sin la ira de Dios, no tendríamos como iglesia la urgencia de compartir de Jesús. Judas 1:23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. La iglesia tenemos una responsabilidad. Nosotros ya fuimos arrebatados del fuego. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Pero la iglesia tiene una necesidad de compartir con aquellos que están expuestos a la ira de Dios y de compartirles nosotros la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Al contemplar la ira de Dios en la Escritura, fíjese que a mí lo que me trae no es temor, sino me trae gratitud y aprecio por mi salvación. Porque yo estaba condenado a que la ira de Dios viniera sobre mí, ¿sí? Entonces le doy gracias a Dios porque tengo ese mensaje en la Biblia. Pero tengo la contraparte, que es que si yo me vuelvo a Jesús, Él me perdonó todos mis pecados y me hizo una nueva criatura. Solo el que conoce, escuche esto, solo el que conoce la grandeza de la ira de Dios puede valorar la grandeza del amor de Dios. Solo, porque aquellos que se creen santos, no. Solo el que valora la grandeza de la ira de Dios puede tener tanta gratitud y aprecio por la grandeza de su amor, lo cual ocurrió por el acto que solo podía hacer Jesús, el Hijo de Dios, de justificarnos. Tal vez acá haya abogados y que pueden comprender mejor qué es ser uno justificado. Pero yo tengo algunas definiciones acá que me gustan mucho. Dice que la justificación es un estado, en primer lugar, legal, delante del juez del universo. Estamos hablando de Dios, en el cual somos absueltos de toda culpa y vergüenza. ¿Acaso no somos dichosos nosotros que Dios, cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, nos absolvió de toda culpa y de toda vergüenza? Así que si el enemigo viene a ponerle el dedo a usted, sabe que usted dice: no, yo ya he sido justificado legalmente delante del juez del universo. Ahora yo ya no tengo ninguna pena, ni vergüenza, ni ninguna culpa, porque ya el juez determinó absolverme a mí de todos los cargos que había en mi vida. También es el acto no solo legal, sino judicial de Dios, donde Él nos declara, en base al sacrificio de su Hijo, que todos, escuche, todos los requerimientos de su santa ley ya fueron satisfechos. Donde Dios hizo una doble transferencia. Vea cómo me gusta eso. Esa doble transferencia que hizo Dios
Hermanos, es que esto es algo sobrenatural y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer tan real en nuestro corazón. Y esa doble transferencia es que nuestros pecados se transfirieron a Cristo. Piense, solo piense. No quiero que despertarle otras inquietudes. Solo piense en un pecado horrible que usted cometió. En uno horrible. Usted dirá, no, el pecado que yo cometí no fue horrible, fue sabroso. No, usted tiene que arrepentirse. No, en un pecado horrible que usted haya cometido. Piense. Y no es para acusarle, sino ese pecado horrible que cometimos. Cada uno de los que estamos acá y los que me están escuchando se transfirió a Cristo. Pero no solo un pecado horrible hemos cometido. Y todos esos se transfirieron a Cristo. Pero ahora, la doble transferencia, vea, es que la justicia de Cristo ahora se transfirió a nosotros. Cristo Jesús llevó nuestros pecados. Siempre mi pregunta ha sido, ¿por qué Jesús no estableció para la iglesia como una ordenanza el celebrar el nacimiento de Jesús? Si fue un hecho trascendental. Pero vea, nuestros pecados se transfirieron a Cristo. Y la pregunta era, ¿por qué? Jesús, es que realmente para Jesús no fue doloroso nacer. Lo doloroso para Jesús fue morir. Porque cuando nació, aunque usted se imagina ese pequeño cambio de la mansión donde él vivía, con todo el ejército de millones de arcángeles, ángeles, serafines a su servicio. Dejar esa comodidad y venir a nacer a Belén, a una tierra polvorienta, sucia. Eso ya fue un cambio drástico. Pero lo más duro, lo más doloroso para Jesús fue el momento de estar en la cruz. Porque allí llevó la carga de todos nuestros pecados. Y cuando nosotros creímos en fe en ese sacrificio, todos mis pecados, no hay ni un solo que me haya quedado. Todos se transfirieron a Cristo. Y a cambio de eso, Él me transfirió su justicia. Yo creo que no hay otro pueblo más bendecido como el pueblo cristiano. ¿Qué religión le puede a usted predicar esto? Nadie. Yo anoté 7 beneficios de la justificación que solamente están en el libro de Romanos. Solo en el libro de Romanos. Y me puse a escribirlos y cada uno es un mensaje. Vea, número 1. Beneficios de la justificación. Número 1, ser justificado es ser perdonado. Ningún pecado hay. Romanos 4:7. Solo le dejo la cita allí. Si usted quiere, tómele una foto y vaya a estudiarlo a su casa. 2, ser justificado es ser salvo de la ira de Dios. Romanos 5:9. Número 3, ser justificado es ser contado como justo. Aunque usted no era justo, ahora por poner su fe en Cristo, Él lo ve a usted como justo. Romanos 4:9. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe, dice, por justicia. Justo. Número 4, ser justificado es tener gozo en la esperanza. Romanos 5:2. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 5, ser justificado es tener gozo en la esperanza. Número 6, ser justificado es gozar del amor de Dios. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al ser justificados, gozamos de todo el amor de Dios. Si usted no se cree amado, tal vez por los demás, no le ponga tanta importancia a eso. Lo importante es que es usted amado por su Padre. Y ese es un beneficio de la justificación. Y número 7, ser justificado es estar reconciliados con Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos, dice, salvos. Otra vez, ¿por qué? Seremos salvos por su vida. ¿Qué beneficios los que nos ha traído la justificación? En la cruz se cumplió la justicia de Dios, no tanto en su nacimiento, fue en la cruz. Y a la vez que se cumplió su más grande acto de amor, en la cruz se resolvió el gran dilema de proporciones divinas, de reconciliar al hombre con su Creador. Escuche esto, el amor de Dios no podría ser vivencial en el hombre sin antes satisfacer la ira y la justicia de Dios. Y como consecuencia, el sacrificio de Dios, escuche, contuvo la ira de Dios. El sacrificio de Cristo contuvo la ira de Dios, que estaba ya lista para ejecutarse en mi vida. Pero yo me escapé. La salvación es un escape de la ira de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Cada uno va a entregar cuentas un día a Dios, grandes y pequeños. Otra vez, que estas fiestas que se suponen que son en honor al que vino a justificarnos, no sean un estorbo, porque eso puede ser un estorbo para que no adoremos a Jesús. Que no nos pase la de Simón, hacer un banquete en honor a él e ignorarlo. Eso hizo Simón. Hizo un banquete en honor a él, pero lo ignoró. Otra sí lo aprovechó, la que no lo merecía, la mujer pecadora. Démosle la verdadera importancia al nacimiento de Jesús, como el que vino a justificarnos, a salvarnos y a darnos una vida nueva. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y yo podría traducirlo así: ¿quién acusará a los que Dios ha justificado? ¿Quién? ¿Quién? Dios es el que justifica, nadie más. ¿Quién condenará?
Cristo Jesús, el que podía condenarnos, en lugar de condenarnos, murió por nosotros. E incluso dice, resucitó. ¿Y qué bendición? Está a la derecha de Dios, intercediendo por las debilidades de la iglesia. No tenemos un Salvador que cumplió la tarea aquí en el mundo y se fue a descansar. No tenemos un Salvador jubilado, donde no tiene otra cosa que hacer en el cielo. Él sigue con su trabajo por la iglesia. Está pidiendo cada día por nosotros, para que seamos guardados de las garras del enemigo, para que nuestra fe no falte, para que seamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Jesús todos los días está pidiendo por nosotros. Por eso, como iglesia, nos podemos acercar todos los días al trono de la gracia para encontrar ahí su gracia y el oportuno socorro para nuestra vida. Por eso, ¿cómo no debemos de vivir en una vida piadosa y santa para con Dios? 2023 no nos pinta muy bien a nivel del mundo. Yo estaba viendo ahí que una bolsita de leche que costaba 15 quetzales, después costó 20, después 25 y ahora cuesta 40 quetzales. Y hay tumultos en todas las naciones, peleando por los gobiernos por el alto costo de la vida. Ni se le ocurra a usted participar en una de esas manifestaciones. Mejor vaya delante del trono de la gracia, porque Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Si la leche sube a 100, el Padre le dará leche. Y si me muero de hambre, gloria a Dios, porque me voy con Él. ¿Qué pasará? Esta palabra tremenda que yo escuché de un hombre de Dios decía, las cosas, la canasta básica subirá. Y es cierto. Desastres naturales habrá más fuertes, ¿cierto? Las guerras se incrementarán, ¿cierto? Cada vez los países, en lugar de ayudar a la gente necesitada, están gastando más en guerras, en aviones, en la tecnología más grande para ganar las batallas. Rusia está incrementando sus ataques más fuertes hoy sobre Ucrania. Y eso nos golpea a nosotros. Pero cuando vemos que todo eso está sucediendo, el día de la redención de la iglesia se acerca. Y nosotros debemos de estar agarrados de la mano de Dios.